Antes de que existieran Hogwarts, Gotham City o el mundo digital de Matrix, hubo una familia de inmigrantes con un sueño. 4 hermanos que creyeron en el poder de contar historias cuando el cine apenas estaba naciendo. Y aunque hoy Warner Brothers es uno de los nombres más grandes de la industria del entretenimiento, su historia está llena de altibajos, traiciones, tragedias, y una visión que cambió para siempre la forma en que el mundo ve las películas. Bienvenido a Marca Detrás, donde descubrimos los orígenes de las marcas que hicieron historia. A comienzos del siglo XX, cuando las calles de América aún olían a carbón y esperanza, 4 jóvenes inmigrantes polacos caminaban sin saber que un día sus apellidos se volverían sinónimo de magia, de historias, de cine. Eran los hermanos Warner. Harry, Albert, Sam y Jack. 4 hijos de una familia judía que había huido de la pobreza y la persecución en Polonia, buscando un futuro en el nuevo continente. Llegaron con lo opuesto, con un apellido que ni siquiera era Warner. Su nombre original era Gonzal, o von Scholeyser, según los registros antiguos. Pero en el proceso de adaptarse, de integrarse a un país que los veía como extraños, el apellido cambió, se americanizó. Así nacieron los Warner. Vivieron primero en Ontario, Canadá, donde su padre, Benjamin, trataba de mantener a la familia vendiendo chatarra. Las jornadas eran largas, el dinero escaso, y la vida, dura. Pero dentro de esa familia había una chispa, la curiosidad. Los hermanos crecieron rodeados de trabajo y sacrificio, pero también de fascinación por la tecnología, por las historias que se contaban en las ferias ambulantes y, más tarde, por un invento que estaba transformando al mundo, el cinematógrafo. Era un tiempo en que las imágenes se movían sin voz, en blanco y negro, proyectadas en muros improvisados ante un público que se maravillaba con ver un tren acercarse o un hombre regar su jardín. Y entre aquellos espectadores, estaban ellos. Los hermanos Warner quedaron hechizados por la idea de capturar momentos y revivirlos. El primero en atreverse fue Sam Warner, el tercero de los hermanos, pero quizás el más visionario. En 1903, Sam trabajaba en un pequeño teatro y se obsesionó con las películas que llegaban desde Nueva York. Convenció a su padre de que le prestara unos pocos dólares, dinero que la familia no podía darse el lujo de perder, para comprar un proyector usado, una máquina rudimentaria con la que pretendía recorrer ferias rurales y pueblos pequeños, proyectando películas por unas monedas. Harry, el mayor, dudaba. Él era el más serio, el más prudente, el que llevaba las cuentas y pensaba en el futuro. Albert, el segundo, era más tranquilo, más callado. Jack, el menor, apenas un adolescente inquieto, lleno de energía y ambición. Pero Sam los convenció. Les dijo que el cine era el futuro. Que la gente pagaría por soñar, por ver mundos que no existían. Y juntos comenzaron una travesía que cambiaría sus vidas para siempre. Viajaban de pueblo en pueblo, llevando consigo su proyector, algunas cintas viejas y una pantalla improvisada. Cobraban 5 centavos por entrada. Muchas veces dormían en el suelo, otras comían pan duro, pero la gente salía maravillada. El cine, para los Warner, era más que un negocio, era una promesa de libertad. Con el poco dinero que ganaban, abrieron su primer pequeño local en Newcastle, Pennsylvania, en 1905. Lo llamaron The Cascade Theater. Era un espacio modesto, con sillas de madera y un telón blanco al fondo, pero para ellos era su templo. Ahí proyectaban películas cortas y, de vez en cuando, Jack, el más joven, entretenía al público cantando entre funciones. Ese era el inicio. Una familia, un sueño y una pantalla. En esos años, Estados Unidos vivía un auge industrial. Las ciudades crecían, el cine comenzaba a dejar de ser una atracción de feria para convertirse en una forma de arte y negocio. En Nueva York, compañías como Edison Studios y Biograph dominaban la industria, controlando las licencias de cámaras y proyectores. Era una especie de monopolio, quien no pagara derechos, no podía filmar legalmente. Pero los Warner no eran del tipo que pedía permiso. Eran emprendedores, rebeldes, soñadores. Comenzaron a distribuir películas sin pagar licencias, lo que los llevó a conflictos con los grandes estudios del este.
Fue entonces cuando escucharon que, en la costa oeste, en un pequeño pueblo llamado Hollywood, las leyes eran más laxas y la luz del sol duraba más. Muchos cineastas comenzaban a mudarse allí para escapar del control de Edison. Y aunque los Warner aún no se mudaron, el eco de ese movimiento ya resonaba en sus mentes. En 1910, cansados de depender de las películas de otros, los hermanos decidieron hacer las suyas propias. Crearon su primer estudio improvisado en Pittsburgh y fundaron una pequeña compañía, Warner Features. Su meta era simple pero ambiciosa, contar sus propias historias. Produjeron melodramas, adaptaciones de novelas y cortos inspirados en la vida cotidiana. Sam se encargaba de la parte técnica, Harry, de los negocios, Albert, de la distribución, y Jack, del talento artístico y la dirección. Era un equilibrio perfecto, aunque no exento de choques. Harry y Jack, especialmente, tenían visiones muy diferentes. Harry pensaba en la estabilidad, en mantener las cuentas a salvo. Jack pensaba en el espectáculo, en hacer cosas grandes, en arriesgar. Esa tensión se volvería una constante durante toda su vida. Durante una de las primeras proyecciones de una película producida por ellos mismos, el proyector se sobrecalentó y el celuloide, altamente inflamable en aquella época, comenzó a arder. El pequeño cine se llenó de humo y pánico, pero Jack, sin dudarlo, se subió al escenario, calmó a la gente y terminó la proyección contando la historia a viva voz, actuándola frente al público. La audiencia terminó aplaudiendo de pie. Aquella noche, los Warner comprendieron que lo importante no era la máquina, sino la emoción que generaba. En 1918, con más experiencia, ambición y algo de capital, fundaron oficialmente Warner Brothers Pictures, Inc. Eligieron Hollywood como base de operaciones, compraron un viejo estudio en Sunset Boulevard y comenzaron a producir películas con actores reconocidos de la época. No fue fácil. Compitieron con gigantes como Paramount y Universal, que ya estaban consolidados. Durante los primeros años, Warner Brothers fue un estudio pequeño, casi invisible, sobreviviendo con producciones de bajo presupuesto y títulos modestos. Pero había algo en ellos distinto, la visión de Sam. Él creía que el cine debía evolucionar. Que la próxima gran revolución sería el sonido. A mediados de los años 20, el cine aún era mudo. Las películas se proyectaban con música en vivo y carteles con diálogos escritos. Los puristas decían que así debía quedarse. Pero Sam no estaba de acuerdo. Él había escuchado hablar de un sistema llamado Vitapone, desarrollado por Western Electric, que permitía sincronizar sonido grabado con la película. Harry no confiaba. Era costoso, experimental y nadie lo estaba usando. Pero Sam insistió. Convenció a sus hermanos de arriesgarlo todo. Vendieron activos, pidieron préstamos y firmaron un acuerdo con Western Electric. Aquel riesgo los llevaría al punto más alto y también al más doloroso de su historia. El año era 1925 y los hermanos Warner estaban al borde del colapso financiero. Sus películas no destacaban, las ganancias eran modestas y los grandes estudios de Hollywood, Paramount, Universal, MGM, los superaban en todo, presupuesto, estrellas, distribución. Pero mientras todos miraban hacia el brillo de los estrenos, Sam Warner miraba hacia el futuro. Él no veía solo imágenes, escuchaba posibilidades. Había pasado noches enteras imaginando un cine donde las voces, la música y los sonidos convivieran con las imágenes. Un cine más humano, más real. Pero en 1925, esa idea parecía una locura. La mayoría de los expertos lo consideraban imposible. El sonido no se podía sincronizar correctamente con la imagen, y los pocos intentos que existían eran desastrosos, retrasos, ecos, distorsiones. Además, los cines del país no tenían el equipo necesario para reproducir sonido grabado. Era un salto técnico y económico casi suicida. Harry Warner, el mayor, lo sabía. Y como cabeza del estudio, trató de frenarlo. Sam, si esto falla, perdemos todo. Si funciona, bueno, si funciona, cambiaremos el mundo. Sam no dudó. Entonces vale la pena intentarlo.
En 1926, firmaron el acuerdo con Western Electric y Bell Laboratories para utilizar un sistema revolucionario, el Vitaphone. Este sistema usaba discos fonográficos sincronizados con la proyección de la película. La idea era que, al proyectar el film, un tocadiscos conectado al proyector reprodujera simultáneamente el sonido grabado. Era un avance monumental y un riesgo absoluto. La inversión fue de casi $3 millones, una fortuna para una compañía que apenas sobrevivía. Los críticos se burlaron. La competencia lo llamó el capricho de los Warner. Pero Sam no escuchaba críticas, escuchaba el futuro. El 6 de agosto de 1926, Warner Bros. Estrenó Don Juan, la primera película con banda sonora sincronizada gracias al Vitaphone. No tenía diálogos, pero incluía música y efectos de sonido. El público, al escuchar el retumbar de una espada, el crujir de una puerta o una orquesta completa saliendo de las bocinas, quedó en shock. Era algo nuevo. Algo que cambiaba la experiencia por completo. Las salas se llenaron, y aunque no todos entendían cómo funcionaba, todos querían vivirlo. Harry, Albert y Jack empezaron a creer que Sam tenía razón. Pero Sam sabía que eso era apenas el principio. Él soñaba con algo más grande, una película donde la gente hablara. En 1927, los Warner comenzaron la producción de una película musical protagonizada por Al Jolson, un famoso cantante de la época. La película se llamaría The Jazz Singer. Durante el rodaje, la tensión era enorme. Los técnicos luchaban por sincronizar sonido e imagen, cualquier error podía arruinar una toma entera. Jack Warner, que supervisaba la producción, estaba al borde del colapso. Harry, desde Nueva York, no dejaba de enviar telegramas pidiendo actualizaciones. Y Sam, desde el hospital, porque estaba enfermo de sinusitis crónica y agotamiento, seguía pendiente de cada detalle. La noche del estreno, 6 de octubre de 1927, Sam no pudo asistir. Murió apenas un día antes, sin ver su sueño hecho realidad. El destino fue cruel, pero su legado se proyectó en esa pantalla. Cuando Al Jolson apareció en escena y pronunció la frase: "Wait a minute, wait a minute. You ain't heard nothing, yet". Esperen un minuto, aún no han escuchado nada. El público estalló. Las risas, los aplausos, los gritos. La gente lloraba. El sonido había llegado al cine. Esa frase, pronunciada de forma improvisada, se convirtió en símbolo de una nueva era. La era del cine sonoro. Warner Bros. Había hecho historia. The Jazz Singer fue un éxito descomunal. En semanas, recuperaron la inversión y multiplicaron las ganancias. Las acciones de Warner Bros. Se dispararon. Y lo que antes era un estudio pequeño, de tercera categoría, se convirtió de la noche a la mañana en el nuevo gigante de Hollywood. Los demás estudios, que habían ridiculizado a los Warner, corrieron a implementar el sonido. En menos de 2 años, el cine mudo estaba prácticamente muerto. Pero el triunfo tenía un precio. La muerte de Sam marcó un antes y un después. Harry, el mayor, quedó devastado. Jack, el menor, se sintió traicionado por el destino. Él, que había trabajado codo a codo con su hermano en el proyecto, no podía aceptar que Sam no hubiera vivido para ver el éxito. Entre los Warner, el amor familiar y los negocios siempre se mezclaron con la tensión. Y sin Sam, el mediador, el soñador, esa tensión se volvió más dura. Jack comenzó a tomar más control creativo dentro del estudio, mientras Harry se encargaba de la parte administrativa y de las relaciones públicas. Albert se mantuvo en la sombra, más discreto, aunque su papel era vital en la distribución. Años después, esa división sería la raíz de una de las traiciones más grandes en la historia de Hollywood. Mientras Warner Bros. Crecía, el mundo también cambiaba. La economía estadounidense vivía su época dorada, los locos años 20. El cine era el entretenimiento favorito de millones. Pero en 1929, la Gran Depresión golpeó como una ola de oscuridad. Los bancos quebraron, las fábricas cerraron y la gente perdió sus empleos. Hollywood parecía condenado. Y sin embargo, Warner Bros. Sobrevivió. ¿Por qué?
porque sus películas hablaban del pueblo. Historias sobre gángsters, trabajadores, hombres que luchaban por sobrevivir. Películas crudas, realistas, con una energía que reflejaba el momento. Mientras otros estudios seguían produciendo fantasías, Warner mostraba la vida como era. Y el público se identificó. A comienzos de los años 30, el estudio se hizo famoso por su tono más áspero, más humano. Historias como Little Caesar, The Public Enemy y I Am a Fugitive from a Chain Gang retrataban la desesperación y la rebeldía de una nación en crisis. Y con eso, Warner Bros. Se convirtió en la voz del pueblo en el cine. Jack Warner entendió que la gente quería héroes imperfectos. Y así nacieron las películas de gángsteres, los dramas sociales y, más adelante, los musicales que levantaban el ánimo de un país deprimido. Su lema interno era claro. Contemos historias reales. Con corazón, con verdad, con vida. Ese enfoque se convirtió en su sello. En 1933, durante una de las peores etapas de la depresión, Jack Warner caminaba por el set de una producción que estaba a punto de ser cancelada por falta de presupuesto. El equipo no había cobrado en semanas, los actores amenazaban con irse, y el estudio estaba al borde del cierre temporal. Jack subió a una caja y gritó al equipo. No sé si podremos pagarles esta semana, pero si terminamos esta película, les prometo que nadie olvidará que seguimos de pie. El equipo lo siguió. La película se completó. Y fue un éxito. Esa anécdota se volvió leyenda dentro del estudio. Jack, con todos sus defectos, era un líder nato. Impulsivo, sí, pero también carismático y obsesionado con mantener viva la llama que Sam había encendido. A mediados de los 30, Warner Bros. Ya era una potencia mundial. El logo del escudo con las iniciales W se volvió símbolo de calidad, de fuerza, de emoción. Pero aún quedaba mucho por vivir. Nuevas guerras, nuevos desafíos y, sobre todo, nuevas historias. Porque si algo tenían los hermanos Warner, era eso, una fe inquebrantable en el poder de contar historias. El estudio Warner Bros. Había logrado lo impensable, pasó de ser una compañía pequeña, dirigida por 4 hermanos inmigrantes, a dominar Hollywood con una fuerza que nadie podía ignorar. Pero mientras su logo brillaba en las marquesinas, dentro del estudio se empezaban a escuchar los primeros ecos de algo más oscuro, el peso del poder, el desgaste familiar, la ambición y, sobre todo, las cicatrices del pasado. Era 1939. Europa ardía. Las tropas de Hitler avanzaban, y el mundo observaba con miedo cómo la oscuridad se extendía. En Hollywood, la mayoría de los estudios evitaban tomar partido. Temían perder al mercado europeo, temían meterse en asuntos políticos. Pero Harry Warner no. Él había nacido en Polonia, había visto la persecución, la pobreza, el desprecio hacia los suyos. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era un tema político, era humano. Fue entonces cuando Warner Bros. Se convirtió en el primer estudio en desafiar públicamente al nazismo. En 1939, lanzaron Confessions of a Nazi Spy, la primera película abiertamente antinazi producida en Estados Unidos. El gobierno alemán protestó. Los cines en varios países europeos la prohibieron. Y mientras otros estudios guardaban silencio, Harry respondió con una frase que se volvería símbolo del carácter Warner. Si el cine no puede decir la verdad cuando más se necesita, entonces no sirve para nada. Cuando Estados Unidos entró oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, Warner Bros. Puso todo su estudio al servicio del país. Produjeron documentales, cortos educativos, y películas que buscaban mantener la moral en alto. Incluso crearon caricaturas con Bugs Bunny y el Pato Lucas burlándose de los dictadores. La empresa se volvió una máquina de historias patrióticas, pero también humanas. Películas como Casablanca 1942 se convirtieron en clásicos instantáneos. Aunque no fue una producción original de los hermanos, Casablanca reflejaba su espíritu, el amor, el sacrificio y la lucha entre el deber y el corazón. Jack Warner, que para entonces ya controlaba gran parte de la producción, se convirtió en una figura reconocida y temida dentro de Hollywood. Tenía un carácter explosivo, exigente y directo. No toleraba los errores, y sus gritos se escuchaban por todo el lote de Burbank.
pero también tenía un ojo infalible para el talento. Bajo su mando, Warner Brothers impulsó carreras que marcaron época: Humphrey Bogart, James Cagney, Bette Davis, Errol Flynn, entre otros. El estudio era una fábrica de estrellas, y Jack, su arquitecto. Sin embargo, el éxito no unió a los hermanos. Los separó. Harry, desde Nueva York, manejaba la parte financiera y las relaciones con los inversionistas. Jack, en California, se encargaba del lado creativo y operativo. Albert, más discreto, actuaba como mediador entre ambos. Pero el roce era inevitable. Jack sentía que Harry lo controlaba desde lejos. Harry creía que Jack se estaba volviendo demasiado egocéntrico, demasiado arriesgado. Y la muerte de Sam, aquel hermano soñador que siempre había sido el puente entre ellos, todavía dolía. Ninguno lo decía en voz alta, pero todos lo sabían: Sam era la razón por la que habían llegado hasta ahí. Y sin él, el equilibrio se rompió. En 1956, después de 3 décadas de éxito, los hermanos decidieron vender el estudio. La televisión estaba cambiando la industria, los costos aumentaban y los cines ya no llenaban como antes. Harry y Albert, cansados, acordaron vender sus acciones a un grupo de inversionistas liderado por la empresa Sargent Corporation. Jack fingió estar de acuerdo. Incluso viajó con sus hermanos a Nueva York para cerrar el trato. Pero lo que Harry y Albert no sabían era que Jack había hecho un movimiento en secreto: había negociado con los nuevos inversionistas para comprar él mismo las acciones del estudio, detrás de sus hermanos. El día de la firma, cuando Harry se enteró, explotó. Dijo una sola frase, antes de irse y nunca volver a hablarle a Jack: «Traicionaste a tu familia, Jack». Sam estaría avergonzado. Desde ese día, los Warner dejaron de ser una familia. Pero Warner Brothers siguió siendo un imperio. A partir de los años 50, el estudio enfrentó el auge de la televisión. Miles de familias preferían quedarse en casa viendo programas en lugar de ir al cine. Muchos pensaban que Hollywood estaba condenado. Jack, sin embargo, vio una oportunidad. Comenzó a producir contenido para televisión y firmó acuerdos con cadenas para distribuir viejas películas. Fue una decisión visionaria. Mientras otros estudios se resistían, Warner se adaptaba. En 1955, lanzó Cheyenne, su primera serie de televisión, y más tarde Maverick y 77 Sunset Strip, éxitos rotundos que marcaron el inicio del Warner Brothers Television Department, hoy uno de los más poderosos del mundo. Jack Warner continuó liderando el estudio hasta 1967, cuando finalmente vendió sus últimas acciones. Su salida marcó el fin de la era de los fundadores. Pero el espíritu de los hermanos seguía presente en la identidad del estudio. A lo largo de las décadas siguientes, Warner Brothers continuó siendo sinónimo de innovación, fue el hogar de directores visionarios como Stanley Kubrick, Christopher Nolan, Clint Eastwood, y franquicias legendarias como Harry Potter, The Matrix, DC Comics y The Lord of the Rings. Detrás de cada uno de esos logros, había una esencia que nunca se perdió, la misma que Sam, Harry, Albert y Jack encendieron en una pequeña tienda de películas mudas hace más de un siglo. Una esencia construida sobre riesgo, pasión y una pregunta que los impulsó desde el primer día. ¿Qué pasaría si? Décadas después, en 1990, un grupo de empleados del estudio encontró una vieja copia de The Jazz Singer guardada en los archivos. La película estaba deteriorada, pero todavía se podía escuchar claramente la voz de Al Jolson diciendo: "You ain't heard nothing yet". La proyectaron en una pequeña sala privada del lote de Burbank. Cuando terminó, hubo un silencio largo, casi reverente. Uno de los asistentes, un técnico veterano, se levantó y dijo: "Cada vez que escucho esa frase, recuerdo por qué trabajo aquí. Porque todo lo que hacemos, empieza con una locura que alguien se atrevió a creer. Esa locura, fue de los hermanos Warner. Hoy, Warner Brothers no es solo un estudio. Es una historia viva. Una historia de 4 hermanos inmigrantes que empezaron con nada más que un sueño y una cámara. De un hombre, Sam, que creyó que el sonido podía darle alma a las imágenes. De un líder, Harry, que defendió sus valores cuando el mundo temía hablar. De un empresario,
Jack, que, con todas sus sombras, mantuvo vivo el fuego. Y de una familia que, pese a la distancia, cambió el cine para siempre. El escudo dorado de Warner no solo representa una marca. Representa el eco de una promesa. Mientras existan historias que contar, el cine seguirá vivo. Y así, la historia de Warner Bros. Nos recuerda que los imperios no nacen de la suerte, nacen de la pasión, de la visión y del coraje de quienes se atreven a soñar distinto. 4 hermanos que comenzaron con una simple máquina de proyección terminaron construyendo uno de los pilares más grandes del entretenimiento mundial. Su legado sigue vivo, no solo en las pantallas, sino en cada persona que cree que una idea, por pequeña que parezca, puede cambiarlo todo. Porque al final, detrás de cada marca que admiramos, hay una historia que merece ser contada. Y en este canal, Marca Detrás, estamos aquí para descubrirlas, una por una. Si te apasiona conocer los orígenes de las marcas que marcaron nuestra historia, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, no solo para apoyar este proyecto, sino para seguir viajando juntos al corazón de cada historia que inspiró al mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Porque detrás de cada nombre que conoces, hay una historia que merece ser contada.